inseguridad, como ha reconocido el propio presidente Peña Nieto, alcanza en 2016, este año, su nivel más alto del sexenio y a pesar de eso se desaparece la partida presupuestal para el programa de prevención, que fue la primera acción que anunció el gobierno cuando entró y era, digamos que un poco como el programa estrella para introducir nuevos enfoques a la lucha contra la criminalidad. De esto vamos a hablar hoy con María Morera y con Francisco Rivas. En un minuto arrancamos. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden compartir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y regresamos para arrancar nuestro debate de hoy. La preocupación por la inseguridad en México repunta junto a los homicidios y otros delitos que en lo que va de este año alcanzaron el punto más alto del sexenio, a pesar de que se habían contenido en el pasado reciente. Sin embargo, el gobierno federal optó por desaparecer el Programa Nacional de Prevención del Delito y recortar los recursos a otros programas destinados a reconstruir el tejido social e impulsar proyectos para prevenir el crimen. Tanto el avance del delito como el recorte presupuestal en prevención del delito se produce sin una explicación clara del cambio de prioridades y políticas de la administración, que al iniciar ofreció el de prevención del delito como la mayor transformación al enfoque de guerra contra las drogas de la administración anterior. La sociedad civil y la Iglesia han levantado la voz para reclamar por el aumento del delito y el peligro de que en algunas regiones del país esté fuera de control e involucre a las propias autoridades. La organización Causa en Común pidió la semana anterior al presidente un pacto nacional contra la seguridad. ¿Por qué aumenta la inseguridad? ¿Por qué se cancela la prevención a pesar de que el delito va a la alza? Posiciones. 1. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció que en 2016 han repuntado los delitos, por lo que se está trabajando en la coordinación y profesionalización de los cuerpos de seguridad, especialmente en 50 localidades para frenar esta situación. 2. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, planteó al presidente Enrique Peña Nieto un pacto por una política de Estado en materia de seguridad pública que debe servir para definir los ajustes necesarios a la policía actual. La activista subrayó que el modelo policial actual es intrínsecamente corrupto y que la violencia, lejos de focalizarse, se ha extendido en el país. 3. El Programa Nacional de Prevención del Delito fue la primera decisión presidencial que anunció Enrique Peña Nieto cuando tomó protesta como presidente de México. Dijo que este sería un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social. 4. La tasa de homicidios dolosos en el país es la más alta desde el 2012 y hay un aumento de 8% en el número de secuestros diarios, según las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano. 5. Dentro de la Secretaría de Gobernación hay recortes de 70% en el programa de derechos humanos y también disminuyeron los recursos en 16% del programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando con el delito en el país que alcanza en 2016 sus niveles más altos, el del sexenio, y al mismo tiempo programas estrella o que se anunciaron como estrella en su momento como el de prevención del delito se queda sin presupuesto, prácticamente en estado de inanición? Muchas gracias, María Morera, presidente de Causa en Común, por estar con nosotros. Un placer. Gracias, Pepe. Después además de 3 horas de viaje en esta ciudad desde el otro lado, Francisco Rivas, presidente del director general del observatorio. ¿Qué tal, Pepe? María Elena, buenas tardes. Gracias a los dos y arranquemos con eso. Arrancamos con eso. Sí, ¿qué está pasando? Sí, el nivel de los homicidios se te trepa a niveles que no alcanzaba desde el gobierno de Calderón. Sí, es preocupante y triste lo que nos está sucediendo, ¿no? Tenemos un promedio de un 20% arriba en homicidios en lo que da del año y creemos que las cifras van a llegar por lo menos a las mismas cifras cuando estábamos muy sorprendidos que llegaran en el sexenio anterior, ¿no? La violencia, lejos de disminuir y además lejos de estar focalizada, ¿no? Porque hay estados que han sido violentos como Guerrero, como Michoacán, como Sinaloa, se le suman otros estados que ahora están completamente disparados, como es Colima y como es Guanajuato. Okay. ¿No? Se está moviendo por un lado, pero además se está dispersando, porque tenemos más de 20 estados donde los homicidios han subido en lugar de bajar.
Tenemos estados donde se ha triplicado el homicidio, como es en Colima, donde se ha duplicado, como Veracruz, donde ha subido el 50%, como Michoacán y Nuevo León, ¿no? Entonces sí tenemos puntos muy preocupantes, además estados donde se suponía que ya que habían mejorado mucho, como es Baja California, Chihuahua y Nuevo León, ahora otra vez van hacia atrás. ¿Y es preocupante. ¿Cómo se explica eso, Paco? Porque sí, en efecto, les llama la alianza que empezáramos, había habido una tendencia, incluso parecía, digo, podemos llegar a ese término, tendencia, y no solo se revierte, sino que se dispara. ¿Qué es lo que está pasando? Además, como dice Mariana, se dispersa. ¿Por qué? Mira, efectivamente el comportamiento a la baja empieza en agosto del 2012, se mantiene hasta abril del año pasado, es decir, habrá habido 1 o 2 meses que van para arriba, pero el comportamiento era un comportamiento definitivamente a la baja. A partir de abril del año pasado, pues sube, y lo peor del caso es que tenemos... Abril 2.15. Abril 2.15, o sea, desde abril del 2015 ya llevamos más de un año con un comportamiento a la alza, en donde julio, agosto y septiembre han sido récord en materia de homicidio. Y pues, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un análisis y cuando entrevistamos un poco a las autoridades también para obtener sus opiniones, te refieren 2 cosas. La primera es la presencia de grupos de criminalidad organizada que se confrontan en el territorio nacional. La segunda es una mayor disponibilidad de armas de fuego que hace que un evento delictivo común se transforme en un evento donde hay pues un homicidio. En cualquier caso, creo que lo podemos resumir en esto. La autoridad se está demostrando incapaz de mantener el control sobre el territorio, porque si necesitamos que los grupos criminales encuentren un equilibrio para que baje el homicidio, pues quiere decir que quien tiene el control no es la autoridad, sino son los delincuentes. Si hay una mayor disponibilidad de armas ilegales en el país, y hay algunas encuestas, hay algunos estudios que apuntan a que hay aproximadamente 11,000 armas ilegales en el país, pues esto se debe a que no hay una política realmente efectiva de reducción del arma y de control de los flujos de entrada ilegales de armas en el país, porque lo más común es decir, pues llegan de Estados Unidos, pero eso no es cierto, entran por todos lados, puertos, aeropuertos y la frontera sur también. Ahora dice Paco, incapacidad de la autoridad, no es nuevo, y habría incluso que agregar una explicación adicional, ¿y qué pasó en abril de 2, para utilizar su misma fecha, abril de 2.15, Marlene? O sea, porque se deterioró, digamos, el control de la autoridad. Pudieron pasar muchas cosas, ¿no? Entre ellas, este gobierno ha basado su estrategia de seguridad en el tema de ¿cómo le dicen? Coordinación. La coordinación, ¿no?, que ofreció el secretario de Gobernación desde la entrada. Exactamente, lo cual es muy importante la coordinación, claro, y lo dice la misma ley, que se tienen que coordinar. Pero más allá de coordinarse, no ha habido un equilibrio en lo que da la federación y lo que regresan los estados. En esta coordinación no hay un acuerdo en el que la federación manda a las fuerzas federales y los estados preparan a su policía para que ya no tengamos que mandar a las fuerzas federales. O sea, entonces el modelo que inició en sí incluso Calderón, desde Calderón, él te manda a la Policía Federal ante la incapacidad de los policías locales, ¿se agotó ya? Lo que pasa es que mientras no haya un regreso en el compromiso de parte de los gobernadores, ¿de qué sirve, Pepe y Paco, ¿no? ¿De qué sirve que manden a las fuerzas federales y las mandan como chapulines? Porque hoy van a Tamaulipas, mañana está ya Veracruz, y entonces a Veracruz, luego Guerrero, o sea, no alcanzan las fuerzas federales para todo, mientras los gobernadores no hagan un compromiso de regreso donde digan, yo, ¿no? Veracruz, por ejemplo, voy a tener a mi policía reclutada para tal mes, la voy a tener preparada para tal mes o para tal año. La voy a poder sacar a operar en tales fechas para que haya un retiro de las fuerzas federales, porque recordemos además que no hay... O sea, ¿no tienes un solo estado en esas condiciones? No hay ningún estado en que haya un compromiso. Desarrollado las capacidades instaladas. Sí, es que sí lo hubo, por ejemplo, Nuevo León. Nada más que con el cambio de gobierno se perdió, porque lo que hace el nuevo gobernador es que quita al director general y al secretario y pone a un militar.
Y lo que hace esto es que el militar que llega, pues también llega con su gente, ¿no? Aquí nadie llegamos solitos. Y entonces ocupan todos los puestos de mando. Entonces le ponen un techo de cristal a la Policía del Estado y eso desmorona el programa de desarrollo policial, ¿no? Lo vimos también, por ejemplo, en Baja California. Iba muy bien en el sexenio anterior de Guadalupe Osuna Millán, y con este gobernador ha sido un verdadero desastre. Mira, si me permites abonar a esto, porque coincido totalmente con lo que dice María Elena. ¿Coincides que está agotado ese modelo? No es que el problema no es que esté agotado, porque el modelo, pues hoy no hay otro, porque carecemos de algunos, también de otros efectos o de otras acciones que muestran efectos, como por ejemplo podría ser el combate financiero. El combate financiero a los grupos criminales, pues es bastante marginal. Si el Chapo Guzmán nos lo han presentado por años como uno de los hombres más ricos del mundo, yo me sigo preguntando, si ya lo detuvieron 2 veces, ¿dónde están esas fortunas? Y podríamos irnos caso por caso. Pero el tema de base es esto. Podemos tomar el ejemplo de lo que sucedió cuando movieron a las fuerzas federales de Tamaulipas y de Guerrero para moverlas hacia Oaxaca, cómo inmediatamente en el momento en que las movieron, así la incidencia delictiva tanto en Guerrero como en Tamaulipas. Y eso es precisamente porque hay entidades que están mal y hay otras que están mucho peor. Y en el caso de las que están mucho peor, yo precisamente apuntaría al caso Veracruz, al caso Guerrero y al caso Tamaulipas. Son 3 entidades en donde los gobernadores que ya no están, uno porque está fugado y 2 porque ya salieron, se comprometieron a entregar fuerzas de seguridad suficientes para poder precisamente atender el tema una vez que Policía Federal, Ejército, Marina lograse llegar a mínimos para que pudieran ellos entrar. Y pues ¿qué pasó? Veracruz formó una policía incompleta y entre otros con evidentes casos de corrupción. Tamaulipas no acabó de formarla y Guerrero no tiene absolutamente nada. Y hay que agregarle ahí también a Michoacán, ¿no? Que está más o menos en la misma situación. Entonces, ¿Y tienes alguna capacidad desde la federación para tratar, digamos, de presionar por el asunto? Porque, a ver, sí es complicado. Son, como tú dices, chapulines. Cada día la demanda es mayor, la oferta es menor y además el delito se te dispara. Bueno, yo creo que lo que más tenemos es que ahí está la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Donde todos deberían de estar obligados a cumplirla. ¿Por qué no se cumple? Porque el Secretariado Ejecutivo, mira, si tú te acuerdas, hace casi 20 años, y nosotros se lo decíamos al presidente en el foro de la semana pasada, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2 décadas, sí. Hace 2 décadas. Se crea con la intención de hacer una política de Estado de largo aliento que pudiera fortalecer las capacidades locales y las capacidades federales. Y sin embargo esto no funciona porque el Secretariado Ejecutivo no tiene dientes. O sea, le puede estar diciendo un gobernador, oiga, usted está incumpliendo, y el gobernador le diga sí, ¿y luego no hay sanciones cuando no cumplen. El secretariado tampoco no tiene la capacidad de hacerlos cumplir, porque ni siquiera tienen la capacidad de estar monitoreando todos los recursos que se dan, a qué se dan. Ni el personal. Ni personal, ¿no? Entonces sí creo que ahí, o sea, ahí falta fortalecer al secretario ejecutivo. Creemos que también falta que los ciudadanos participemos de forma más real y activa, porque hemos estado como invitados de adorno durante los últimos 15 consejos, te podría decir. Pero participar de forma activa es que pudiéramos revisar cada uno de los acuerdos y ver cuáles se han cumplido. Yo te aseguro que casi ninguno. Los acuerdan por unanimidad en el Consejo y no los cumplen también por unanimidad. ¿No? Entonces, o sea, sí tenemos no hay discrepancia ni para atrás ni para adelante. No, y tampoco de partidos. Pero hemos perdido tiempo y hemos perdido recursos. Mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Tiempo y recursos. Por eso. Y mucho dolor, me parece que eso es lo más grave. Duda. Mucho dolor en la población. ¿No? Que hemos estado, Paco y yo, hablando mucho sobre este tema de armas que trae por ahí un senador, y él pues está reflejando el dolor de la gente que no sabe qué hacer, y lo está tomando como una medida populista que nos puede llevar a una violencia mucho más grave. Sin duda. Mira, algo que también hay que agregar sobre esto, y es un tema difícil, me parece que hemos desperdiciado algo también a través de la Comisión Nacional de Seguridad. Hemos tenido a titulares de nivel que hacen un gran esfuerzo
pero que de alguna manera, si un gobernador se tiene que sentar a negociar, no se sienta a negociar con el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, sino con el secretario de Gobernación, que pasa por procesos completamente diferentes, o sea, pasa por procesos políticos, sino por procesos técnicos de seguridad. Se tomó una decisión de meter a la Secretaría de Seguridad Pública, y digo meter porque literalmente fue como quererla empaquetar dentro de la Secretaría de Gobernación, sin un proceso que debería de haber tomado un tiempo equivalente al que tomó formarla, para poderla transformar según las necesidades actuales. Y pues esto me parece que fue lo que finalmente acabó generando pues es una mayor dificultad de operación para lo que era la Secretaría de Seguridad Pública y hoy es la Comisión Nacional de Seguridad. Hay un cuestionamiento fuerte de los empresarios sobre eso, pero al mismo tiempo, Marlena, digamos que la estrategia estrella que iba a venir, digamos, a tratar de regenerar el tejido social, que es la causa última de la violencia, como la de prevención del delito, se quedó absolutamente en cero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del delito, la inseguridad. ¿Por qué? ¿Por qué se ha disparado de 2016? Me quedé contigo, Marlena, y es si se nos agota el modelo de las fuerzas federales apoyando, al mismo tiempo están cerrando, digamos, el único programa que trataba o se proponía restablecer el tejido social. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender eso? Yo creo que desde el punto de vista del modelo de coordinación no está agotado, lo que necesitan es hacerlo bien, ¿no? Y para coordinarse todos tenemos que poner cosas sobre la mesa, ¿no? Si nosotros tres queremos hacer un proyecto, bueno, pues cada quien pone lo que va a poner en el proyecto. En el caso de la coordinación del gobierno federal con los estados para el tema de seguridad, solo pone la federación, los estados no ponen nada. Entonces me parece que hay que modificar esa coordinación. Y en cuanto al tema de prevención del delito, a nosotros sí nos sorprendió mucho que después de 4 años de dar dinero, que fueron como 8,000 millones, de repente deciden 0 pesos. No, la explicación que dan es que todas las secretarías tienen un presupuesto para prevención, pero no han entendido que prevención no quiere decir prevención del delito, ¿no? Es como este tema que al principio fue un escándalo en prevención del delito, que pusieron lentes, ¿no? Eso sirve para prevenir pues un problema de salud, ¿no? Para un niño que tiene un problema de salud, bueno, que no lo tenga, pero no para prevenir el delito, ¿no? Entonces yo sí creo que es un desacierto el quitarle los recursos de esta manera y necesitaríamos una explicación, no nada más ya no hay recursos y ya, pero no solamente ahí quitaron recursos, a mí me preocupa mucho los recursos que le quitan, por ejemplo, a Plataforma México, ¿no? Siendo una plataforma tan importante en tecnología, que le quitas los recursos y se cae. No es de que le quitas los recursos y dentro de 2 años vuelves a meter y seguimos en el camino. Se desploma el programa. Claro, y todas las licencias se desploman. El trabajo que venían haciendo ahorita en Plataforma México de mapear cada uno de los municipios por calle, de dónde se estaban ocurriendo los delitos, pues no lo vamos a tener y esa es una de las principales estrategias que tenemos para ver cómo prevenimos y cómo atacamos el delito. Entonces, por ejemplo, Plataforma México, que traía en los años del presidente Calderón más de 2,000 millones de presupuesto, ahorita creo que le dejaron 300 y pico, ¿no? O sea, sirve para nada. Entonces, no le dejaron ni siquiera para la manutención. De hecho, ¿eso significa que digamos que no hay brújula? O sea, lo que estamos asistiendo es ver que la brújula está absolutamente perdida en términos de seguridad. ¿O cómo interpretas, digamos? Pues mira, si tienen una estrategia... Esta reasignación, si está en su cabeza y esta no se puede leer en el papel. Precisamente, cuando hablan de inteligencia, ¿cuáles son los argumentos y la retórica que hemos escuchado? Colaboración, donde la colaboración, pues sabemos todos que es una colaboración que no es real, porque si nosotros simple y sencillamente vemos cómo trabajan secretarías de seguridad pública y procuradurías en las entidades, ahí ya no hay colaboración. Entonces es muy difícil decir tenemos colaboración desde la federación con los estados si los estados no tienen colaboración entre sí mismos. Trabajamos con inteligencia. Plataforma México es un gran insumo, un gran instrumento. Sí, pero que nos sirve precisamente también para esta parte de registros vocales. O sea, tenemos una serie de información que no se ha acabado de utilizar porque también en los estados no ha habido una inversión adecuada ni una capacitación adecuada para saber cómo se va a utilizar. Entonces, los estados, las entidades argumentan que es de una sola vía,
Plataforma México, que ellos suben información, pero que no baja. La Federación argumenta que en realidad pues hay una carencia de corresponsabilidad de los estados en capacitar a su personal, en saber, pues desde el llenado del informe policial homologado, que no lo saben hacer, a todo lo demás. En el tema de prevención, coincido y no coincido con María Elena, es decir, coincido que es muy mala señal que el Estado mexicano claudique en un tema de prevención, y si hemos insistido tantas veces que no puede ser solo la confrontación, la estrategia, pues debe haber prevención. Yo no estoy tan seguro que lo que estábamos haciendo nos iba a llevar a algún lado. Yo creo que meterle otros 2,000 millones de pesos este año iba a ser perder otros 2,000 millones de pesos, porque son acciones que algunas de estas han sido positivas, pero no necesariamente han sido eficaces para reducir y atacar donde deben atacar. Entonces, en ciertas ocasiones puede funcionar mejor hacer un paso para atrás y repensar qué queremos e invertir donde hay que invertir. El problema es de que no sé pero si eso es lo que estamos eso lo hubieran haciendo. pensado hace 6 meses, ¿no? O sea, vamos a echar un paso para atrás, vamos a pensar y ahora vamos a invertir en esto. Pero no pueden sin haber pensado, ¿no? Porque yo estoy segura que si en este momento nos sentáramos con ellos y les preguntáramos por qué la reducción a Plataforma México, por qué el tema de prevención del delito, Porque no hay por dinero. qué le están quitando dinero a Policía Federal, por ejemplo. Hoy en día Policía Federal, lo que no había pasado el sexenio pasado, hoy se compran uniformes muchos policías federales y pagan sus viáticos. ¿Eso qué significa? Pues corrupción, porque el primer mes lo van a pagar de su bolsillo, el segundo lo va a pagar el pobre ciudadano que se encuentre, y el tercero la delincuencia organizada. A ver, no hay una explicación clara de los recortes, no en términos de justificación, y tampoco, o si hay un paso atrás, en lo que me estoy quedando es simplemente en capacitar policías. No veo otra. Yo creo que en profesionalizarlos, que es diferente, pero se tiene que hacer todo el esquema completo. Mira, el presidente Calderón, por ejemplo, cometió el error de solamente atacar el tema de control de confianza y solamente invertir mucho dinero en control de confianza, pero no en los otros controles, porque hay 3 controles que debería de pasar la policía. Déjame un corte rapidísimo, regreso contigo, que te dejé a medio discurso. ¿Por qué el delito alcanza su nivel máximo del sexenio 2016? Estamos hablando con Francisco Rivas del Observatorio Ciudadano, con Manuelina Morera, presidente de Causa en Común, y me quedé contigo. Hace unos días, la semana pasada en concreto, después de que hemos visto que buena parte de los programas de esta administración o han remitido o incluso se han desechado o se han congelado, ustedes le proponen desde la sociedad civil un pacto al presidente. Así un es. pacto básicamente para profesionalizar policías. Parece como que nos estamos concentrando ya en eso. No, mira, básicamente el pacto es para lograr una política de Estado en materia de seguridad. Lo que nos ha pasado durante los últimos, bueno, desde que yo me acuerdo, de esto desde el 2001, es que... O sea, son casi 15 años. Son casi 15 años. Es que cada gobierno que entra con sus nuevas ideas, muchas de ellas pueden ser muy buenas y otras pésimas, pero todos van girando la estrategia hacia donde mejor les gusta. No nos hemos puesto de acuerdo como país a dónde queremos llevar a México, ¿no? Y alguien me decía, es que ya hubo un pacto de seguridad el sexenio pasado. Sí, pero fue un pacto implementado por ellos y dicho por ellos. Nosotros metimos 7 puntos y ellos metieron 70. Entonces, un pacto en el que nos pongamos de acuerdo hacia dónde va a ir México en materia de seguridad y justicia, y después veamos si se pone la Secretaría de Seguridad Pública otra vez aparte o si no. Pero primero pongámonos de acuerdo bien hacia dónde vamos a ir juntos. Porque aquí lo que necesitamos, y lo hablábamos en el corte, es precisamente generar confianza en los ciudadanos. Tenemos rota la confianza entre los ciudadanos y rota la confianza con la autoridad, lo cual es sumamente peligroso. Entonces, veamos qué hacemos. ¿Cómo ves tú? Digo, porque, a ver, política de Estado, eso no es la primera vez que lo oímos, Marilena. Lo escuchamos desde la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Seguridad Pública tenía también ese sentido. Y si no sabemos a esta altura dónde vamos, es que no hay un proyecto muy claro. Mira, Pepe, desde el observatorio y en particular, no podemos no invitar a un fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones. No creo que haya otra estrategia. Entiendo que muchas pueden ser atractivas porque hablan de cuestiones que son hasta emocionales o que son momentáneas o que dan respuestas simples, pero
Pues lo cierto es que ¿Te reconstruir... refieres a las armas de preciado? Me refiero a la propuesta de armas, pero no es la única. O sea, no, dentro de todas las propuestas irresponsables, y esta lo es y mucho, hay muchas que pueden ser irresponsables. Por ejemplo, antes de que iniciara el programa, cuando hablamos de mando único, mando mixto, mando que... O sea, no depende de los mandos. No depende de quién tenga, y coincido con esto, lo que decíamos con María Elena, o sea, no depende de quién tenga el mando, sino de qué tipo de policía queremos, cómo la queremos preparada, cómo queremos de que sea confiable, cómo vamos a proteger a esos policías. Es decir, hay una serie de procesos que no hemos identificado claramente. ¿Eso sí está presupuestado en este presupuesto de 2017? Mira, apenas ¿Profesionalización de la policía? Nosotros analizando, hoy lo estábamos analizando en la oficina. Desde luego tenemos una crisis económica, ¿no? También eso lo debemos decir y debemos de ver en qué se va a gastar y cómo se va a gastar. Claro. Pero yo creo que más allá de quitar dinero en lo que es prioritario, deberíamos de dejar de gastar en otras cosas, ¿no? Que los diputados y los senadores se dejen de dar prebendas, que sigan aumentando sus sueldos. Los moches. Que eliminar los espacios de corrupción, y me parece que con eso pagaríamos todo lo demás que necesitamos en seguridad y justicia. Entonces yo creo, y hasta nos sobraría, por supuesto. Entonces yo creo que hay que priorizar, ver dónde vamos a poner el dinero y ponerlo bien. Todavía no terminamos de analizar el tema de presupuesto, cómo quedó, ¿no? Lo único que estamos viendo era lo de prevención del delito, luego lo del tema de Plataforma México. Eso es lo que alcancé a ver hoy en la mañana, pero seguramente ya en estos días vamos a tener un análisis sobre el presupuesto. Y mañana tú tienes datos sobre mañana violencia. Adelántanos uno de los contundentes que traes. Mira, de lo que te puedo decir contundente, que no es chiquito, de hecho es un dato extremadamente grave. Septiembre es el mes, si nosotros hacemos el análisis, desde que tenemos el conteo de víctimas, es decir, desde 2014, con el mayor número de personas que han fallecido en un homicidio doloso. Es decir, el mes de septiembre no solo lo tenemos que dimensionar en términos de eventos delictivos, sino estamos hablando de personas que perdieron la vida en un evento criminal. Y agosto traía la marca anterior. Y julio a su vez. Y julio a su vez. O sea que entonces sí traes una julio, tendencia. Agosto y septiembre muy altos, desgraciadamente. O sea, son 4 meses en crecimiento constante. Y como constante. decía María Elena, fíjate, hay estados que no aparecían en el radar. Por ejemplo, uno que no apareciera también, Zacatecas. Zacatecas tuvo un momento de violencia, desapareció, pero otra vez tiene un incremento muy fuerte. Baja California, ya lo habíamos venido diciendo desde hace más de un año, ahorita se encuentra sumido en una abierta crisis de violencia. Y luego tenemos los que para el próximo año nos van a estar preocupando, y entre ellos pues está el Estado de México, que ya está en una crisis, y el otro es Nayarit. Y que además ahí nos mienten, ¿no? En el Estado de México siempre nos ponen cifras menores y después resulta que en algún mes nos suben las cifras de los meses anteriores. O sea, no sabemos cómo se manejan estos señores. Ahora, a ver, realmente pueden esperar. A ver, ¿qué se puede esperar? Yo pienso como ciudadano común, cuando tienes 12 gobernadores bajo la mira por actos de corrupción. ¿Es posible esperar, tú que hablabas de esperanza, Melena, que ahí haya un trabajo serio sobre reforma policíaca, por ejemplo? Yo creo que lo que tenemos que esperar es que el presidente realmente dé muestras que va a favor del Sistema Nacional Anticorrupción, que si bien este sistema no nos va a dar frutos para el año que entra o para el siguiente, sí se debe consolidar porque es la única manera de prevenir, de investigar y de sancionar los delitos de corrupción. Y mientras esto sucede... A pesar de que tengamos un procurador, digamos, cuestionado y que pueda convertirse 9 años en nuevo fiscal. Sí, yo creo que, a ver, yo ahí sí difiero con algunos de mis compañeros en sociedad civil. Yo creo que el procurador ya está ahí, ¿no? Yo me iría más por el diseño de la institución y por la legitimidad de la institución. Que en el proceso él sea capaz de diseñar la institución, pero al mismo tiempo tener un diálogo abierto y muy crítico de las organizaciones hacia él y hacia las posturas gubernamentales, y que se pueda diseñar
y hacer todos los procesos acompañado de académicos, sociedad civil y, por supuesto, gente experta del gobierno, que debe de haber gente buena que ha trabajado en la Procuraduría, y que esto se pueda lograr llegar a consolidar, ¿no? Porque ahorita me parece muy cuesta arriba ponernos en contra de lo que dice la ley, y la ley dice que el presidente puede traer al procurador que quiera, y la ley también dice, y lo dice desde hace 2 años, que ese procurador el transitorio. va a ser, exactamente, que ese procurador va a ser el primer fiscal. Yo me iría más a ver cómo va a ser Cervantes este proceso, a quién, y cómo va a ser el proceso y cómo lo va a legitimar ante la sociedad. Y si no lo puede hacer, entonces ya nos peleamos con él y lo quitamos. A ver, pero tú coincides pero no lo haría con eso al revés. porque una de las críticas es, a ver, eso puede convertirse, digamos, en un blindaje para el próximo gobierno. Mira, yo no creo que las condiciones sean esas. Me parece, tal vez voy a volver a parecer un poco ingenuo, pero yo sí veo con esperanza algo. Hace 15 o 20 años todos hablábamos de la corrupción de gobernadores. Hace 30, 40 años todos hablaban de la corrupción sobre gobernadores, nada más que no lo decían en medios públicos y no habían acciones. Hoy hay algunas acciones que tal vez son marginales todavía respecto al enorme problema que tenemos, pero creo que algo estamos haciendo y creo que no somos la misma sociedad. ¿Pero estás de acuerdo con Marlena respecto al procurador? Coincido, creo que tenemos que darle la oportunidad de trabajar y sobre todo tenemos que tener la oportunidad de ver si las condiciones que pone sobre la mesa efectivamente van a lograr una fiscalía que funcione para México. Y ahí estaremos nosotros como sociedad civil criticando lo que haya que criticar. Al cabo, eso se nos da muy bien. Pues a mí se me fue el tiempo. Muchas gracias, Marlena No, Morera, muchas por gracias, haber venido. Pepe. La verdad, un placer. Gusto siempre haber estar tenido. contigo y estar con Paco también. Y vamos a darle seguimiento a este tema porque Por me supuesto. parece que las cifras van a seguir siendo, digamos, poco alentadoras. Y mañana tomamos en cuenta mañana el informe del observatorio, a ver qué trae, aparte de la que ya nos puso, nos adelantó. Muchas gracias, Paco Rivas, por haber estado con nosotros. A ti, Pepe, María Elena, gracias. Gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana a 6 de la tarde aquí desde Ciudad Imagen. Y mientras tanto, tenga una buena tarde, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.